ir con destino incierto, cambiar el rumbo, otra vez seguir, travesías que siempre nos marcan, sentir que no hay silencio, ver la distancia que recorrí, sin haber perdido la confianza. El horizonte se aleja más y todo empieza a verse igual. Ningún lugar es tan perfecto. Son mil historias. Buenas noches, bienvenidos a Café para Dos, un ciclo de entrevistas realizado por estudiantes de tercer año de Comunicación Social de UCES Rafaela. Soy Ezequiel Barberis y hoy el café lo compartimos con Omar Corrado. Una foto congeló el momento. Detrás del encuadre, un hombre sonreía. Esa sonrisa escondía la satisfacción de un largo camino recorrido, repleto de rincones, de amigos, de sueños cumplidos. Esa sonrisa era digna de un mago. Uno sin varita, pero con virome. Uno que transformaba el tiempo en vida, los dibujos en música, las palabras en viajes. Y él, tan inconsciente del poder de su magia, sonreía, como si esa sonrisa fuera un reflejo de su alma, como si tan solo en ella se resumiría toda su vida. Aquel día, en esa foto ilusa y simplicista, otro hombre creyó haberlo abarcado todo. Lo que no sabía era lo confundido que estaba. Omar Corrado, más allá del musicólogo. Bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros y que te predispongas a, primero, un café, que es lo más importante, y también la charla, por supuesto. No, muy agradecido por la invitación, es un gusto compartirlo con ustedes. Nos vamos a atrever a hacer un corte transversal a través de toda tu vida y vamos a empezar por la infancia. ¿Cómo no? Has vivido un puñado de años en Chaco, más allá de que gran parte de tus recuerdos tengan que ver con Rafaela. Sí, efectivamente, cuando yo tenía 5 años, mi familia se desplazó a vivir a Villa Ángela, en el Chaco, por razones de trabajo. Y entonces yo empecé a ir a la escuela en Villa Ángela. Estuvimos 3 años ahí, que fueron los años de ese tránsito de vivir con todo el tiempo libre al tiempo de la escolaridad y todo lo que eso significa, ¿no? Uh-huh. ¿Representa algo Villa Ángela en tu vida? Sí, me quedaron recuerdos fuertes. De hecho, después de que volvimos a Rafaela, creo que fue en el año 63 que volvimos. Yo volví a Villa Ángela un par de veces, una vez con mi familia y la otra vez hace 2 años con un primo, porque teníamos un tío que vivía allá, tratando de reencontrar esos lugares. Por supuesto, nada es como era, esa cosa que uno imagina o que durante tanto tiempo fabuló, ya no tiene casi nada que ver con eso. Pero sí quedaron cosas muy fuertes. Por ejemplo, por supuesto, la escuela, ¿no? Uh-huh. Además, algunas cuestiones pintorescas, porque mi primera maestra fue Jovita Díaz, que después fue conocida ¿no? como animadora infantil. Ella fue mi primera maestra. Y también de Villa Ángela recuerdo que era una sociedad que hoy llamaríamos multicultural. Esa palabra no existía en ese momento, pero con una cantidad de comunidades de Europa Central, digamos, de migrantes que se habían establecido ahí. Recuerdo la colectividad húngara, la colectividad ucraniana, una colectividad judía importante. De manera que había un ambiente como cosmopolita en una pequeña ciudad perdida, digamos, en la provincia del Chaco, ¿no? Así que esa existencia de mis compañeros que iban a la escuela de Yiddish por la tarde y todos tenían acceso a un idioma que para mí era desconocido, pero que yo sabía que existían entonces otros idiomas, que la gente hablaba de otra manera, que creo que algo de eso debe haber quedado en algún lugar, Uh-huh. ¿no? Esta fascinación por esta cosa, digamos, cosmopolita. Y simultáneamente una
una cuestión muy local. Mi padre hacía viajes al monte porque tenía unos camiones que trasladaban rollizos de quebracho, y yo lo acompañaba muchas veces, o sea que esa experiencia del monte chaqueño a la madrugada era muy fuerte. Mi papá tenía un camión que tenía una bocina con 3 sonidos, y a mí me encantaba tocar esos 3 sonidos en la nada, la madrugada, en el silencio, y eso es un recuerdo muy fuerte. Un mestizaje no solo de cultura, sino también de vivencias. Sí. Y ya en Rafaela, ¿qué es lo que recordás? ¿Qué te gustaba hacer en la ciudad? Rafaela, para mí fue, digamos, los recuerdos más fuertes son los de la secundaria. Una secundaria que para nosotros, para mi generación, fue extraordinaria. Fue la experiencia para mí de la escuela normal, cuando la dirigía Virgilio Cordero, que era una escuela, era una especie de laboratorio del aprendizaje de la democracia, ¿no? Y con una cantidad de estímulos muy importantes. Entonces la escuela fue un lugar donde había posibilidades de desarrollar una cantidad de inquietudes y aprendizajes que para mí fueron muy útiles, y además todo lo que Rafaela brindaba por fuera de la escuela. Entonces yo recuerdo mucho eso y estoy infinitamente agradecido a Rafaela por todas esas posibilidades que eran, en mi caso, bueno, era el cineclub, que yo empecé a ir a los 15 años a cineclub, ese contacto, digamos, así impactante con el gran cine. La primera película que yo vi en cineclub fue Cuando huye el día, de Bergman, y fue una especie de masazo. Digo, bueno, entonces hay otra cosa, ¿no? Como una ventana que se abre. Las posibilidades que daban amigos de la música, de escuchar una cantidad de grandes intérpretes que venían a Rafaela. Recuerdo los cursos de Historia del Arte que daba Claristelma Balsaña en el viejo museo municipal, claro, que eran todos los viernes a la noche, que yo asistía. Digamos, Rafaela ofrecía esas posibilidades y yo las aproveché. Nos metemos por primera vez en la charla en el baúl de los recuerdos y encontramos algunas imágenes, algunas postales. Primero tu familia, claro. No puedo creer. ¿Qué significan para vos estas imágenes? No sé, yo no, como que, por supuesto uno no se reconoce, es como otra persona y la misma a la vez. ¿Y si te muestro esta? Sí, bueno, ahí uno ya tenía recuerdos, ¿no? Esa es... Yo tenía un poco más de 3 años ahí. Sí, cuando uno, no sé, es conmovedor porque uno no sabía lo que iba a pasar. Claro. ¿No? Entonces... ¿Y te propones esto de no perder esa sonrisa todavía ahora? No lo sé, uno hace lo que puede con eso. Sí, trato de mantener una cierta amistad con el mundo, digamos, ¿no? Aunque eso es y que se puede manifestar de esa manera, pero bueno, nunca, eso no se consigue siempre y las cosas son mucho más complicadas que lo que uno imagina, ¿no? Tiene cara de pícaro ese niño. No, pero para nada, no. ¿Al contrario? Yo creo que no, recuerdo bien, porque esta es una parte de una foto que debe haber sido en mi cumpleaños, de 4 años, y en lo que no se ve aquí de la foto era una estación, era un juguete que me habían regalado, era una gran estación de servicio. Y yo estaba feliz con ese regalo. Entonces esa foto yo creo que refleja eso, pero no, yo creo que fui más bien un niño más bien aburrido, más que, sí, obediente, sin grandes transgresiones. ¿Y en la escuela siempre te ha ido bien? Por ejemplo, en la primaria de la escuela Villarrosas. Sí. Ah, bueno, también saben eso. Sí, la primera escuela Villarrosa fue, bueno, 1 año solamente, que fue cuando nosotros volvimos del Chaco. Mi maestra ahí fue la señora Edbel Paoli de Merli. Y sí, me iba bien. Recuerdo, sí, que yo participaba siempre en los actos escolares, con pequeños sketches teatrales que se hacían. Y luego...
Sí, no, me fue bien, fui un alumno aplicado, digamos. ¿Los sketch hasta que llegó la bandera? La bandera fue en la Escuela Sarmiento, porque Ujú. después de ahí pasamos a la Escuela Sarmiento, yo terminé la primaria ahí, y sí, ahí fue la bandera, digamos, la primera bandera, sí. La primera bandera, ¿el primer instrumento cuál fue? El primer instrumento fue la guitarra. En realidad, nosotros vivíamos cuando yo tenía 3 años, vivíamos con mis padres donde está ahora el Museo de Bellas Artes, al lado del viejo mercado. Ujú. Y había unas profesoras de piano que vivían en la esquina, de las señoritas de Fagot, que vivían en la esquina de Tucumán y Brown, que enseñaban piano, y yo moría por las clases de piano. Pero mis padres no podían comprar un piano. Pero a mí me quedó siempre la idea esa del piano como una cosa muy mágica, una caja ahí, misteriosa, sonora, extraordinaria. Y luego a mi padre le encantaba la guitarra y entonces en un momento me dijo, yo ya tenía como 12 años, y me dice, bueno, para los 12 años ¿querés que te regale la enciclopedia estudiantil superior o una guitarra? Yo dije la enciclopedia. Pero me regaló las dos cosas y me llevó a lo del profesor Vegetti para aprender guitarra y bueno, yo estudié la guitarra ahí, ese fue mi primer instrumento. ¿Y el profesor Vegetti, tu primer maestro, docente dentro de la música? ¿Tuviste Sí. varios? Claro, porque después empecé a estudiar clarinete con el maestro Rainone, que además, bueno, me brindó todo lo que tenía, me enseñó muchas cosas de la música, también me enseñó a instrumentar para la banda, fue alguien de una enorme generosidad. Entonces con él fue mi segundo maestro de música. Ujú. En la década de los 70 ya estabas muy comprometido con la carrera, con la música, por supuesto. ¿Cómo era estudiar en aquel entonces? Una Bueno. época difícil para nuestro país. Bueno, en realidad yo empecé a pensar, digamos, en la carrera de música porque mi secundario digamos, hubo múltiples estímulos y yo tenía varias materias que me interesaban, siempre me interesó muchísimo la literatura, pero bueno, increíblemente o no, también me interesaban algunas ciencias exactas, sobre todo la química. La profesora Marta Arnold sabe de esto y es una docente, una persona que yo admiro profundamente y que para mí es un modelo hoy, digamos, de lo que debe ser un docente. Y era docente de química. Y a mí me fascinaba eso, yo hubiera podido seguir. Pero bueno, finalmente primó la música y yo empecé a estudiar. Entonces no había instituciones aquí, digamos, como hay hoy las escuelas, la REM Opinión o la Escuela del Sindicato de Músicos, no había esas instituciones para formarse, digamos, integralmente. Entonces, cuando estaba en el último año de la secundaria, empecé a viajar a Santa Fe para hacer los preparatorios en el Instituto Superior de Música de la universidad. Eso fue en el 71, si no me equivoco. Y ingresé al año siguiente, en el 72, o sea, todavía estábamos los primerísimos años 70. Esa fue hacia ahí, digamos, derivó la formación previa en Rafaela, ¿no? ¿Te tocó hacer el servicio militar? Sí, sí. Hice el servicio militar ya un poco más grande que mis compañeros porque yo había pedido prórroga y aparte se habían cambiado las edades, ¿no? Y sí, me tocó hacerlo en el 77. Y lo hice como primer clarinete de la banda del Liceo Militar General Belgrano en Santa Fe. O sea, casi que no fue una carga entonces. No, en sí, algún bueno, aspecto. siempre es una carga el servicio militar, pero bueno, menos que si hubiese estado en otros lados. Aparte aprendí mucho en la banda en ese momento, cosas que yo después volqué un poco en mi trabajo en la banda municipal de Rafaela, ¿no? Porque estaba muy cerca del director y entonces también hacía trabajos de archivo, contacto con el repertorio. Toqué mucho el clarinete en ese año y pico de servicio militar. Omar, contanos sobre tu doctorado. ¿Cómo llegaste a París? A ver si me acuerdo. Bueno, cuando terminé, bueno, yo había terminado la universidad, hice el servicio militar, empecé a trabajar aquí en Rafaela. Mi primer trabajo docente fue en la Escuela Mitre. Yo tenía todos los grados de la Escuela Mitre, la primaria. Y bueno, siempre la idea era poder estudiar afuera, hacer un perfeccionamiento afuera. Francia era, bueno, el lugar para mí. Yo estudiaba francés, una fascinación por la literatura francesa, por la cultura francesa, que no sé de dónde venía porque no hay antecedentes en mi familia por ese lado. Pero supongo que es el imaginario cultural argentino que todavía funcionaba en mi generación, ¿no?
Entonces empecé a ver las posibilidades, escribí a las universidades francesas a ver dónde podía insertarme para estudiar musicología. Yo ahí ya tenía claro que quería hacer una cuestión más teórica, ¿no? No la práctica del instrumento. Claro. Y entre esas posibilidades estaba la Universidad de París 4, la Sorbona, que para mí era... Palabra mayor. Sí, sí. Y bueno, me presenté para la beca del gobierno de Francia con la embajada, con el servicio el servicio exterior de la embajada de Francia. Presenté mis papeles, me ayudaron también en eso aquí Lucy Marchetti, Virgilio Cordero, me ayudaron a armar un poco esa cuestión y salió la beca, digamos, y esto entonces hizo que yo pudiera estudiar ahí. Uh-huh. ¿Y la vida del otro lado del mundo? ¿Qué tal? Bueno, era extraordinaria porque yo tenía 26 años, o sea que casi cualquier cosa es extraordinaria a los 26 años. Pero eso era muy, muy extraño porque yo no llegaba a París desde Buenos Aires, yo llegaba de Rafaela. Entonces era la experiencia de la gran ciudad, de esa ciudad y el desborde de todo lo que ofrecía eso, y yo creo que fueron años muy intensos en la carrera, digamos, en el estudio, y muy intensos por lo que la ciudad brindaba, ¿no? Uh-huh. El contacto, ver, asistir a los cursos, escuchar en vivo a la gente que uno había leído o que sabía que existía, y que de pronto hay una cosa como casi fetichista de verlo. Bueno, ahí está Lévi-Strauss, ahí está Michel Foucault, ahí está Pierre Boulez, esos son, yo iba a las clases, ¿no? Anónimamente, con todo el mundo asistiendo. Seguro. Ahí, pero era como decir, no puedo creer que esté acá, no puedo creer que ese señor sea que yo leí, ¿no? Y al margen de la cuestión académica, netamente, ¿te quedás con ese tipo de vivencias, con otras experiencias que te ha dejado el suelo francés? Sí, muchas otras, las amistades. Yo viví en los primeros 2 años en la ciudad universitaria de París, y eso era el mundo concentrado, era un Aleph, digamos, concentrado en unas pocas cuadras, ¿no? Que significaba que uno podía, que el mapa empezaba a corporizarse, ¿no? Que ese pedacito amarillo del norte de África, que era Marruecos, ahora era una persona con la que yo podía comer y hablar y discutir y hablar de otras cosas, y así con gente de distintos lugares del mundo. Entonces, una experiencia... Esa fue una experiencia muy fuerte, y abrir la cabeza a posibilidades de vidas distintas, de culturas distintas, como que el mundo era infinitamente más grande de lo que yo podía imaginar, y las maneras en que la gente vivía, se expresaba, moría también, porque la experiencia también de toda la cultura, digamos, ¿no? Fue distinta. Te propongo que nos tomemos un par de minutos para degustar el café. ¿Cómo no? Encantado. A la vuelta de la pausa seguimos conversando junto a Omar Corrado. Ir con destino incierto, cambiar el rumbo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. Segundo bloque, café de por medio junto a Omar Corrado. Esto lo voy a decir yo. Fuiste quien le dio vida a la escuela de música de nuestra ciudad. ¿Qué significaba trabajar en la escuela en aquellos años? Sí, ese fue un proyecto en el que yo puse mucha energía. Se pudo hacer en ese momento gracias a que había interés, y había el apoyo también recuerdo en ese momento del concejal Julio Fernández, que apoyó mucho la creación de esta escuela, recuperando un viejo decreto que nunca se había puesto en funcionamiento del primer gobierno de Muriel, y entonces se puso en marcha de manera casi como experimental o muy precaria, si no me equivoco, eran 3 profesores y 12 alumnos, con el objetivo en definitiva, en realidad era en ese momento de formar músicos para la banda de música. Recuperando una vieja institución, digamos, una institución, era práctica que hubo en los años 50, que era la escuela de música de la banda, que eran los mismos músicos de la banda los que enseñaban a los jóvenes de una manera, digamos, no tan sistemática como fue después, pero esa la idea.
Y hubo una recepción importante de la ciudad a ese proyecto y empezó a crecer, inclusive cuando eso desbordaba ya la idea de formar músicos para la banda, en un momento digo, bueno, tenemos que empezar a enseñar violín. O sea, vamos a enseñar violín en Rafaela, a nadie le interesa el violín, igual. Y bueno, se hizo el violín, y después se enseñó cello y bueno, y se armó. Bueno, fue ese proceso de crecimiento que para mí era muy estimulante, porque me parecía que... digamos que se creaba un espacio para que los jóvenes tuviesen más posibilidades de las que teníamos nosotros cuando teníamos esa edad, ¿no? Para que Rafaela tuviese un centro de formación profesional digamos, de ese nivel, para ese rango, para esa edad, para ese sector, ¿no? Y bueno, ver crecer la escuela, ese proceso fue muy estimulante. Empezar a ver los resultados, empezar a escuchar los resultados, ¿no? Cuando los chicos empezaban a poder tocar algo un poquito, yo armé la orquesta, pequeña orquestita de cámara, empecé a dirigir eso, eso fue creciendo y bueno, ver un poco esa evolución, ver cómo nuestros alumnos empezaron después a seguir sus carreras universitarias de música y cómo después volvían ya recibidos para enseñar en la escuela. Entonces, yo entendí, bueno, ese proceso ya tiene vida propia, marcha solo, yo ya no tengo, digamos, ya está, mi misión está cumplida, digamos, claro. Ahora marcha ya hay otros que pueden hacerse, digamos, tomar la posta, ¿no? Metés dentro de tu relato a la banda municipal, de la cual también te tocó ser director, ¿verdad? Sí. Yo toqué durante 10 años el clarinete en la banda municipal y luego la dirigí 10 años, sí. ¿Y qué te significó eso? Un aprendizaje, yo aprendí mucho en la banda porque yo hacía los arreglos para la banda y tener a disposición 25 músicos que toquen lo que uno escribe, aunque sean arreglos, no era música propia, pero eran instrumentaciones, fue una experiencia muy importante. Los músicos tuvieron una enorme disposición para que yo pudiera probar esto, porque tampoco yo podía dar garantías de que podía salir o que funcionaba. Yo hacía lo mejor que sabía y podía, pero ellos estaban dispuestos a recorrer un camino conmigo, ¿no? Y entonces eso, de esa manera ingresó a la banda ese momento un repertorio que era el que a mí me gustaba, es decir, y que pensé que podía gustarle a los demás también. O sea, yo hice muchos arreglos de folclore, arreglos de la música de los Beatles, por ejemplo. Después hicimos espectáculos para niños con puesta en escena, recitales de música latinoamericana con cantantes. Preguntarte si hay anécdotas sería prácticamente una redundancia, pero ¿te quedas con alguna de aquella etapa? No, ahora no se me ocurre. Seguramente hay, pero ahora no se me ocurre ninguna que merezca contarse, ¿no? Te lo voy a hacer tal vez un poquito más fácil. A ver. ¿Algún recuerdo específico con estas personas? Claro, este es el coro de San Guillermo. Este es el coro. Yo no la tengo esa foto, ¿ven? Pero nosotros sí. ¿Cuántas cosas más tendrán que yo ignoro? Sí, ese es el coro de San Guillermo. Poco tiempo después de que yo volví de Francia, me invitaron para fundar el coro de San Guillermo. El señor Albornoz vino a contactarse conmigo y bueno, ahí fui a San Guillermo. Y se armó, bueno, de la nada, un coro, la gente vino interesada y empezamos a trabajar. Yo dirigí, creo que fueron 5 años, viajaba todas las semanas y fue también una experiencia, esas experiencias fundacionales que por ahí nos tocan, ¿no? Es decir, bueno, no había un coro, empezó a haber un coro con un repertorio, digamos, muy modesto al comienzo, tratando de equilibrar un poco el repertorio que podía funcionar en una comunidad como la de San Guillermo, empezando por canciones piamontesas y luego, bueno, a los 5 años hicimos un recital con la orquesta de la Escuela de Música de Santa Fe, la Orquesta Juvenil de Santa Fe, donde cantamos bueno, un conjunto de obras de Mozart, partes del Mesías de Händel. Entonces en 5 años hicimos ese periplo y yo llegué ahí y digo, acá también,
este es el punto en que puedo, ya está, digamos, esto es lo que yo tenía que hacer, lo que yo podía hacer aquí, ya está. Veo que te gustan los recuerdos y me voy a prometer uno más. A ver. Gente con la cual también has compartido bellos momentos. Ah, sí, claro. ¿Quiénes Bueno, son? Luis Bainotti y Sergio Gracioli. Bueno, con Sergio hicimos el servicio militar juntos, tampoco tengo esa foto, la quiero. Hicimos el servicio militar y después nos encontramos siempre y es siempre un placer conversar con él. Y a Luis lo conozco también de muchísimo, hace muchísimo tiempo, cuando él era muy joven, yo le di algunas clases. Y bueno, son muy buenos músicos y amigos que quiero mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión, Omar? Depende de qué aspecto, o sea, de la docencia, de la investigación, que serían esas dos, lo que yo estoy haciendo de los últimos, yo diría, 20 años, ¿no? Lo que más me gusta con el tiempo cada vez más es la investigación. Y lo que más me gusta de la investigación es el trabajo de investigación propiamente dicho, es decir, el trabajo con los archivos, con los materiales, la bibliografía, las partituras, el análisis, la reflexión sobre eso y el momento ese maravilloso donde de pronto se conectan dos ideas y acá me parece que hay algo que yo tengo que decir sobre este tema, ¿no? Eso, el ámbito de la investigación es una especie de desierto muy duro de transitar, ¿no? Entonces cuando aparecen esos momentos son Oasis. extraordinarios. Después hay que escribir, y escribir es un problema también, o sea, yo no tengo, a mí me da trabajo escribir, aparte, digamos, yo tengo un cierto placer por el lenguaje, es decir, las cosas no las puedo decir de cualquier manera, tienen que tener un cierto piso de literariedad, entonces ese trabajo es muy complicado. Pero cuando sale y uno lee después, yo nunca leo mis trabajos anteriores, pero a veces cuando lo leo dice esta frase, la verdad que aquí está bien. Esto y te está da un bien. dejo de conformidad al menos. Sí, uno se reconcilia, porque generalmente cuando uno termina el trabajo dice, esto no es lo que yo quería hacer, esto no está al nivel de lo que debería ser, no, siempre está esa cuestión. Después cuando uno deja descansar ese material, dice, bueno, la verdad no estaba tan mal, finalmente acá hay algo que se podría rescatar, ¿no? Y en el medio de ese desierto al cual haces mención, de lo complejo de la tarea, por supuesto, ¿hay tiempo para los viajes, por ejemplo? Sí, bueno, yo me doy tiempo para los viajes, soy un apasionado de los viajes. ¿Por pasión, por trabajo, se mezclan? No, viajo por trabajo generalmente, pero me dejo siempre un espacio, ¿no? Un par de días antes o después, y en los últimos años algunos viajes de placer, digamos, que me permito así en algún momento. Pero sí, los viajes es otra de las grandes pasiones. Quizás habría ahí una especie de círculo que se va formando, ¿no? Con la Villa Ángela multicultural de la niñez, la París cosmopolita de los 80, la pasión por los viajes. Y bueno, además esta posibilidad que me da la profesión de viajar mucho todo el tiempo, ¿no? ¿Y la profesión también te da la oportunidad de transmitir, más allá de los conocimientos, tu pasión, que a veces es lo más complejo? Yo espero que sí, en realidad a mí me parece que es lo más importante eso. Digamos, en el trabajo, porque bueno, habría distintos niveles, digamos. Por un lado está el trabajo docente habitual, digamos, el de todos los días, y por otro lado está la transmisión que se da a través de los congresos, ¿no? Los congresos, de las reuniones científicas, yo creo que la pasión es la misma, pero bueno, en el trabajo docente la pasión es como se implementa de otra manera. Y yo creo que lo que más se transmite en la docencia en definitiva es esto. Y esto es algo que yo aprendí con los grandes profesores de la secundaria, ¿eh? Es decir, más que una gran tecnología, digamos, pedagógica, ¿no? Yo lo que recuerdo de ellos era la pasión por lo que enseñaban, el rigor, la sistematicidad, la justicia en la evaluación. Y bueno, yo no sé si lo conseguiré, pero sé que esos son mis modelos. Que todo lo demás, bueno, muchísimo más ahora, todo lo demás se puede encontrar en otro lado, pero eso
eso eso no está en el mercado. Eso pasa en la clase cuando pasa, no pasa siempre, pero cuando pasa, pasa eso. Ujú. Omar, me voy a poner un poquito más filosófico, voy a apelar a tu idoneidad en la materia y tu capacidad discursiva. ¿Qué análisis haces de la educación superior en estos momentos en la República Argentina? ¿En el ámbito musical? Sí, particularmente. A ver, bueno, yo trabajo en una carrera en la Universidad de Buenos Aires, que es una carrera teórica, que forma un perfil un poco, digamos, un poco difuso, que está entre la musicología, la crítica musical, en parte la gestión cultural, aunque no tenga mucho énfasis en eso. Y en ese sentido, creo que se avanzó bastante. Hay como inclusive más ofertas, ahora hay mucho posgrado disponible, doctorados, maestrías, en musicología o en áreas afines que crecieron mucho en los últimos años y a mí me parece que es auspicioso. Bueno, uno siempre aspira a que se podría hacer mejor, ¿no? Sobre todo, bueno, con mayor disponibilidad por ejemplo, de bibliotecas, aunque ahora Internet ayuda mucho en ese sentido. Antes mis profesores en Santa Fe tenían que cargar desde Buenos Aires con sus discos obtenidos trabajosamente, cada vez que viajaban con los long plays para Santa Fe. Una cuestión de logística enorme. Sí, sí, sí. Entonces ahora eso se simplificó mucho. De todas formas, yo lo que observo es que ese material que deseábamos tanto y que era inconseguible, cuando lo conseguíamos era un logro y lo disfrutábamos y lo devorábamos, ¿no? Ahora pienso que como todo está más disponible, veo que mis estudiantes a veces tienen, bueno, esto de todas maneras no lo veo hoy, lo veré en otro momento, y está esto, pero también está esto otro. Hay una relación diferente con esos materiales que la que teníamos nosotros, pero a mí me parece que hay signos de que puede funcionar bastante bien la formación musicológica en Argentina. Ujú. ¿Has escrito algunos libros? ¿Tenés tiempo como para continuar escribiendo otro? Sí, de hecho siempre hay alguno en marcha. En este momento, bueno, estoy editando un libro para el que invité a 10 colegas para escribir ensayos sobre música argentina de los siglos XX y XXI, que lo va a publicar la Facultad de Filosofía y Letras, donde hay un trabajo mío también, aparte de la edición. Y estoy trabajando desde hace bastante tiempo con lo que sería la continuidad de un libro mío anterior, donde trabajaba sobre música y modernidad en Buenos Aires entre 1920 y 1940 y los primeros años 40, digamos. Y ahora desde hace unos años estoy trabajando con lo que continúa históricamente ese periodo, o sea, que cubriría más o menos lo que se llama el peronismo clásico, ¿no? como horizonte político. Ujú. Pero la música, sobre todo la música clásica, porque hay muchos estudios de música popular en ese periodo, pero de música que llamamos clásica, digamos académica o como quieras llamarle, hay muchas menos cosas. Y fui trabajando eso, presentando, porque uno va haciendo esto, escribe un trabajo, lo pone a prueba en un congreso, ve qué pasa con eso y después eso termina siendo un capítulo del libro. Y yo diría que tengo el 75% de ese libro hecho, que bueno, habrá que revisar, pero no falta mucho. Creo que voy a llegar hasta los últimos años 50 y creo que mi contribución a la historia de la música argentina va a quedar más o menos en ese periodo, ¿no? Ujú. Esos son las dos cosas que estoy haciendo ahora. Omar, ¿y qué lugar le dejas a los instrumentos en tu vida hoy por hoy? Ninguno. Ninguno. Hace muchos años que no toco, un poco menos años que no dirijo. Y por momentos tengo una cierta nostalgia del contacto directo con el sonido, más que en el instrumento, en la dirección, que a mí es algo que me gusta y que no tiene la exigencia física del instrumento, ¿no? Y por momentos, a veces voy a un concierto y digo, bueno, a mí me gustaría estar dirigiendo eso, pero bueno, sé que no se puede hacer, o sea, que yo no puedo hacerlo porque, bueno, yo puedo hacer una cosa o la otra, las dos no, y el tiempo pasa y ya va quedando siempre menos, ¿no? Entonces uno tiene que concentrarse en lo que le parece que puede rendir mejor.
me voy a atrever a preguntarte sobre tu relación con el mundo moderno, específicamente con las redes sociales. Pero después de la pausa, ¿te quedas un ratito más? ¿Cómo no? Claro. A la vuelta del corte, nuestra última fracción de la charla, el diálogo, la conversación, junto a Omar Corrado. Ir con destino incierto, cambiar el rumbo otra vez. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. Último fragmento de nuestro diálogo junto a Omar Corrado, a quien desde ya le agradecemos, por supuesto. Una parte indispensable de nuestra charla tradicionalmente, en cada café para dos, es hablar de las redes sociales. ¿Qué lugar ocupan en tu vida? Ninguna. Ninguno. No tengo ninguna de esas redes, de las redes. No tengo celular. Por supuesto no tengo ninguna, ni Facebook, ni Twitter, ni ninguna ¿Por de qué? esas. Porque siento que no la necesito. Porque me da vértigo la masividad y la invasividad que tienen en la vida de la gente. Pero seguramente es por ignorancia o por falta de frecuentación o por pereza para entrar en la tecnología. Pero la verdad que no siento que sea algo que me falte o sin lo cual no podría hacer lo que hago, vivir como vivo. ¿Son formadoras de personalidades en la sociedad moderna? Sí, creo que sí. A mí me deja un poco perplejo esta cuestión de la hipercomunicatividad, digamos, y del vacío comunicacional, porque hay una especie de exceso, pero es una teoría muy silvestre, ¿no? Como la gente está hipercomunicada, pero con pocas cosas para decirse. O que hay tantas cosas que se dicen que lo esencial queda tapado por el vértigo de la palabra o de la comunicación, ¿no? Yo tengo una idea como más austera de lo esencial de la comunicación, pero seguramente es una idea muy antigua. ¿Y con Internet cómo te llevas? Muy bien. Sí, Internet sí, es algo que uso todo el tiempo y mi medio de comunicación más habitual es el correo electrónico, con lo cual también es una cosa muy vieja. Ya con mis alumnos no me puedo comunicar con eso porque le mando mensajes y nadie abre ya ese recurso, pero a mí me funciona y eso además permite mucho la comunicación internacional, ¿no? Con mis colegas. Hoy hay una accesibilidad extraordinaria al conocimiento a través de eso. De hecho, la mayor parte de mis colegas están conectados, por ejemplo, a través de un sitio como academia.edu, donde uno sube los trabajos y va siguiendo el pensamiento, la producción de cada uno de nosotros. Eso permite el diálogo. Hay una fluidez extraordinaria que permite el medio. Probablemente las redes sociales también, pero yo les tengo un poco de aprensión todavía. Lo suscribe Omar Corrado. Omar, ha sido un gusto enorme tenerte aquí con nosotros. No, el gusto fue mío y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Ojalá se repita pronto. ¿Cómo no? Nosotros nos reencontramos la próxima semana con un nuevo Café para Dos. Muchísimas gracias. Ir con destino incierto, cambiar el rumbo otra vez, seguir travesías que siempre nos marcan, sentir que no hay silencio, ver la distancia.